Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy en el pastificio de Nicola voy a preparar pizza de cebollas, fugasa y fugaceta, que aunque de aspecto sean parecidas, es bueno saber diferenciarlas y llamarlas por su nombre. La fugasa no lleva más que cebollas condimentadas con orégano, sal y pimienta. Y la fugaceta es igual, pero con la diferencia de que lleva queso arriba, que a la vez es diferente de la fugaceta rellena porteña, pero a esa la dejamos para otra ocasión. Para preparar 2 pizzas de cebolla vamos a necesitar 500 gramos de harina, en este caso es 3 ceros, 5 gramos de levadura seca de panadero, una cucharadita de sal, que son 6 gramos, una cucharadita de azúcar, 300 mililitros de agua tibia y 2 cucharadas de aceite. En un recipiente pongo el agua, agrego la levadura, con una cucharadita de azúcar y una cucharada del total de la harina. Mezclo bien y dejo reposar 15 minutos para que espume. Agrego la sal a la harina y mezclo bien. Vuelco la harina sobre la mesa, formo una corona y vuelco en el centro la levadura. Agrego las 2 cucharadas de aceite, llevo un poco de la harina hacia el centro y voy mezclando. Luego termino de unir para formar una masa. Se amasa por unos buenos 10 minutos y la masa tiene que quedar bien blanda, casi pegajosa pero que se pueda amasar. Se forma un bollo y se deja leudar dentro de un recipiente cubierta con un paño húmedo. Y mientras la masa leuda vamos a preparar las cebollas. Vamos a necesitar 4 cebollas grandes, aproximadamente medio kilo. Se cortan las cebollas en juliana fina o pluma. Se pueden usar directamente crudas, pero yo prefiero cocinarlas brevemente para que así queden más suaves y no suelten tanto líquido durante la cocción en el horno y humedezcan la masa. También puede hacerse lo que se llama desflemar las cebollas, pasándolas por agua caliente para atenuar el sabor y olor penetrantes. En una sartén pongo a calentar media taza de aceite de maíz, que son unos 90 gramos. Agrego todas las cebollas y las cocino durante unos 5 minutos, hasta que estén suaves y brillosas. Y una vez bien leudada la masa, la pongo sobre la mesa y la divido a la mitad. Y formo un bollo con cada una de las partes.
Preparo 2 moldes pizzeros de 29 centímetros apenas untados con un poquito de aceite. Pongo los bollos de masa dentro y dejo leudar nuevamente, durante unos 30 minutos. Y una vez que la masa se ha hinchado un poco, comienzo a estirarla para cubrir el molde. Y si la masa ofrece resistencia, se la cubre y se la deja descansar unos minutos antes de continuar. Para la fugaza, distribuyo la mitad de las cebollas sobre la masa . Condimento con orégano seco, pimienta negra molida, y sal entrefina. Y termino rociando con una buena cantidad de aceite de oliva. Y para la fugaceta voy a rallar aproximadamente 250 gramos de queso mozzarella. También pongo las cebollas primero sobre la masa. Condimento con sal y pimienta. Y distribuyo por encima la mozzarella. Termino espolvoreando con orégano. Y un buen chorro de aceite de oliva. Llevo las pizzas a horno medio, precalentado a 180 grados. Y horneo unos 20 minutos hasta que las cebollas estén doradas y el queso bien derretido. También es opcional acompañar la fugaceta con unas aceitunas verdes. Me gusta agregárselas recién salida la pizza del horno. Y listas para disfrutar con unas buenas cervezas bien heladas. Son 2 pizzas sencillas de preparar y muy ricas, con una masa rápida, bien aireada, con un buen piso dorado y crujiente. Y cargada de queso en el caso de la fugaceta. Ideales para los que aman la cebolla. Espero que les haya gustado la receta y que les haya dado ganas de probar estas 2 auténticas pizzas argentinas. Como siempre, muchísimas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video y será hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.